Hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Ninoska González, pertenezco al Departamento de Marketing de CNA Chile. Les doy la bienvenida a esta nueva edición de webinar gratuito, organizado en esta ocasión por CNA en colaboración con Fertival. Mientras se van uniendo los participantes, me gustaría aprovechar de recordarles que estamos con la entrega inmediata de Fertitech. No dejes que tus cultivos se queden sin nitrógeno, la solución perfecta para impulsar tus cultivos al máximo rendimiento. Mientras se van conectando, les cuento que en instantes nos acompañará Santiago Esguerra, director técnico LATAM en Atlántica Agrícola, quien nos acercará y nos hablará sobre el uso de algas y aminoácidos para mejorar la producción de alto rendimiento bajo condiciones de estrés. ¿Sabemos combatir el estrés vegetal? Bueno, Atlántica Agrícola es una empresa española especializada en nutrición vegetal y bioprotección, con más de 40 años en el servicio del agricultor. Dentro del grupo Atlántica encontramos a Fertival. Esta última empresa se dedica a correctores foliares y bioestimulantes de alta eficiencia. Por favor, recuerden mantener sus micrófonos en silencio. Y al finalizar, leeremos las preguntas que nos dejen en el chat. Además, realizaremos un sorteo de 2 packs de productos CNA y Fertival, los que consisten en 1 litro de Algival, más 1 litro de Silver Amino A, más 1 kilo de Urea Smart, junto con un gorrito. Esto es netamente con entrega de envío a territorio chileno continental. Bueno, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Santiago Esguerra. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo estás? Hola, Ninoska, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo van las cosas por allá? Bien, bien, todo bien. Muchas gracias. Gracias por darnos esta instancia de aprender más sobre los productos de Atlántica Agrícola. Pero bueno, Cuéntanos. puntualmente en este caso vamos a hablar sobre Fertival. Ujú. Si bien es cierto, pertenecemos a un grupo y pues muy divertido, la verdad. Me encuentro muy contento por poder tener este espacio aquí y charlar un poquito respecto a lo que es el estrés vegetal, porque es bastante importante y yo creo que hay veces que no logramos a veces magnificar o dimensionar lo que nos afecta en términos de productividades. Si me das 2 segundos, como siempre, Sí, yo no soy un especialista en el tema de compartir las pantallas. Voy a no, ver no si te lo preocupes. logro. Creo que ya deben estar viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, se está compartiendo. Vale, perfecto. Entonces, ahora pongámoslo en modo presentación. Vale, pues como muy bien habías dicho tú, aquí o hoy lo que vamos a tratar es el tema de el estrés vegetal y cómo nos afecta. Voy a ser muy técnico, pero asimismo voy a tratar de explicarlo de una forma muy sencilla, porque para poder entender cómo incrementar nuestras productividades, nuestros rendimientos de nuestros cultivos y de hecho, por ende, también nuestras ganancias, porque la verdad es que estamos en ejercicios económicos, tenemos que entender cómo funciona una planta. Y para eso es muy importante saber que nosotros no tenemos plantas de jardín, tenemos plantas de alto rendimiento. Y me gusta mucho apoyarme con este tipo de ejercicios en los cuales yo hago unas comparativas para poder darme a explicar. Si bien es cierto, este es Usain Bolt, que es un deportista de alto rendimiento, sigue siendo una persona como nosotros, y lo comparamos con estos otros 2 chicos que son personas que de seguro hacen bastante ejercicio. Pero si ponemos a competir a los dos a hacer lo mismo, una carrera de 100 metros planos, estoy segurísimo y creo que nadie me contradiría que Usain Bolt va a ser mucho más eficiente corriendo esos 100 metros planos que los otros 2 chicos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Espérate que estoy aquí organizando mi puntero. Ahí está. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que Usain Bolt es una persona que tiene muchísima práctica, entrena todos los días y cada vez se enfoca más en mejorar y ser más eficiente en lo que hace, que es correr, que de hecho lo hace muy bien. Para eso Usain Bolt tiene un nutricionista, practica todos los días y siempre está enfocado en mejorar, ¿de acuerdo? Caso contrario a estos otros 2 chicos que
Ellos pues también tendrán su dieta especial, trotarán con frecuencia, pero de seguro el objetivo de ellos es sentirse más saludables, ¿de acuerdo? Usain Bolt está enfocado en romper metas, en romper récords. Estos otros dos chicos, no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestras plantas de jardín pueden ser estos dos chicos. Básicamente solo nos van a dar felicidad porque las plantas estén bien, generen una que otra flor, uno que otro fruto para nuestro consumo humano y nuestro disfrute. Cuando nosotros hablamos de los cultivos, serían Usain Bolt. Nosotros necesitamos que produzcan la mayor cantidad de comida o de producto y que tengan la mejor calidad, con el objetivo que tengamos mejores retornos económicos. Entonces, por eso es muy importante entender que nuestros cultivos no son plantas de jardín, son plantas de alto rendimiento y por ende los tenemos que tratar como tal. Tenemos que tener un técnico que nos haga unas recomendaciones agronómicas, tanto de nutrición, de protección de vegetal y demás, para así poder salir con la mayor cantidad de alimento o de producto final, con las mejores calidades y enfrentar al mercado. ¿Listo? Entonces es muy importante entender eso. Pero asimismo también es supremamente importante entender qué es el estrés vegetal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos con respecto al estrés vegetal, básicamente es cualquier circunstancia que está en el entorno de la planta que afecta cómo funciona esta misma. Y cuando se afecta ese funcionamiento, pues la respuesta de lo que vamos a tener va a ser menor en términos generales o se va a ver afectado. Como en el caso de estas plantas que yo tengo acá. En el caso de Colombia se trabaja mucho la floricultura y vemos perfectamente estos dos claveles. Los dos claveles, uno en términos generales podría decir, ay, tan bonitos los dos. Sí, no pasa nada, es un tema de perspectiva, pero si nos enfocamos en este de la izquierda, este tiene una mejor tonalidad. Entonces esto significa que fue una planta que fue mejor tratada que la otra que tuvo un estrés por exceso de radiación UV. Por eso vemos aquí cómo se coloró en los pétalos. Y eso hace, sigue siendo una flor, se puede vender, sí, pero esto hace esta decoloración que se disminuya el valor. Incluso esta planta, esta flor como tal, no es exportable. Entonces el castigo en precio va a ser significativo y eso no nos interesa. O en el caso de nuestro cultivo de papa que pongo acá, como vemos acá, vemos perfectamente que es un cultivo que ya se encuentra con flores. Y vemos asimismo que, como decimos aquí en Colombia, que no ha cerrado las calles o que no ha cerrado los surcos. El crecimiento vegetativo no fue lo suficiente. También vemos que este suelo está bastante seco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? La planta entró en una condición de estrés, una condición desfavorable, que lo que hizo fue acelerar su desarrollo. La planta no se puede mover. Donde la sembramos, ahí se queda. Entonces, ¿qué ocurre? La planta o los seres vivos están diseñados para nacer, crecer, reproducirse y morir. Y la planta, al no poderse traslocar bajo una condición de estrés desfavorable, entonces lo que dice es, hombre, me tengo que reproducir, tengo que perpetuar mi especie. Y eso lo hacen todas las plantas. Por eso inducen una floración temprana. Y no es ideal porque la planta no pudo desarrollarse vegetativamente de una forma adecuada, no tuvo un área foliar adecuada, disminuyó eficiencia y esa producción que va a tener no va a poder ser en cantidad y en calidad, porque no tuvo el área foliar adecuada para poder llenar todos esos puntos de reserva, en este caso, los tubérculos. Pero aún así los cultivos se mantienen vivos, que eso es muy importante entenderlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque las plantas siempre están bajo condiciones de estrés y tienen formas de enfrentarlo. Internamente, las plantas generan adaptaciones físicas. Entonces, nosotros ya sabemos perfectamente que las condiciones de estrés causan por dentro afecciones. ¿Qué es lo que causa? En términos generales, la planta se llena de moléculas oxidativas, ¿de acuerdo? Básicamente son distintos tipos de oxígeno. Y para poder salir adelante o poder contrarrestar estas moléculas oxidativas, entonces la planta lo que hace es generar moléculas antioxidantes o sustancias antioxidantes, ¿de acuerdo? Esto con el objetivo de contrarrestar. Es muy normal que la planta tenga estas sustancias oxidativas. Cuando la planta está en unas condiciones normales, básicamente está en un balance. Pero cuando se encuentran en condiciones de estrés, lo que pasa es que estas sustancias, estas moléculas oxidativas adquieren mayor peso que las antioxidantes y comienzan los problemas. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a entender qué es lo que ocurre o qué es lo que hace la planta para poder sobrellevar estas condiciones. Aquí traigo unos ejemplos. No tanto, son más numéricos, pero el objetivo es mostrar cómo nos afecta
las condiciones de estrés. Estos señores, esto fue en Brasil, nos hicieron un ejercicio en el que determinaban cuánto era la productividad máxima de ciertos cultivos, comparado con el rendimiento de esa época. Es un ejercicio que se realizó en el 2000. Para ese momento las variedades llegaban, en teoría, bajo condiciones ideales, en el caso del maíz, millo, llegaban a producir 19 toneladas. Y la productividad media en ese momento era de 4,6 toneladas. ¿Eso qué significa? Que por condiciones abióticas teníamos una pérdida de 12,7 toneladas, que es un 65% de pérdidas. 65% de pérdidas, eso es un montón. O en el caso de la batata, que aquí lo vemos, llega a producir cerca de 95 toneladas, siendo que la productividad media en esos días era de 28 toneladas. Pérdidas de 50 toneladas, eso significa 54 toneladas, 54% de pérdidas. Haciendo una media, llegamos a entender o a obtener el resultado que los cultivos que fueron evaluados tenían una media de pérdidas del 70%, que eso es una monstruosidad. ¿Listo? Entonces, si lo comparamos con el ejercicio que hicieron estos otros dos personajes, que es Tice y Zeiger en el 2010, vemos que los cultivos solo llegan a producir el 22% de su totalidad, que es 10 años después un ejercicio que coincide bastante con este otro. O sea, los cultivos no llegan a producir lo que deberían estar y las pérdidas son muy similares y con 10 años de diferencia. Esto significa que los cultivos día a día se encuentran bajo condiciones de estrés que no nos permiten obtener el rendimiento que siempre deseamos. Y nunca lo vamos a hacer, pero sí nos da una muestra de que sí se puede mejorar trabajando el tema del estrés abiótico. Ya sabemos qué es el estrés abiótico y básicamente qué es lo que hace dentro de la planta en términos muy generales. Pero si nosotros queremos entrar a pensar qué podemos hacer para que el cultivo produzca más y de mejor calidad, hay que entender que las plantas hacen un proceso, ¿de acuerdo? Y hay que entender que ese proceso es fundamental. ¿Qué proceso es? La fotosíntesis. Esto nos lo enseñan desde el colegio, o sea, desde muy pequeños nos enseñan que las plantas hacen las fotosíntesis. Pero realmente, desde mi punto de vista, cuando voy a campo, visito varios países y demás, yo me doy cuenta que no somos conscientes de la importancia de este proceso, de la fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis es que existe vida en este planeta. Gracias a la fotosíntesis es que nosotros podemos producir alimentos y comercializarlos. ¿Y qué es lo que ocurre? Si no estamos pendientes o no le estamos ayudando a nuestra planta para que haga la mayor cantidad de fotosíntesis posible, entonces vamos a tener problemas económicos en nuestros cultivos. ¿Por qué? ¿Qué es la fotosíntesis? Entonces, básicamente la fotosíntesis es que la planta tome dióxido de carbono, lo entre por los estomas, gracias a la radiación solar, la planta hace la fotosíntesis para convertir este dióxido de carbono en glucosa. Esto es en términos bastante resumidos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Básicamente, nuevamente, la fotosíntesis es romper la molécula de dióxido de carbono. El dióxido de carbono está en el oxígeno, en el aire, perdón, ¿de acuerdo? Es la única forma en que la planta toma el carbono. La planta no toma carbono por las raíces. La planta toma carbono por las hojas. Entonces, gracias a este carbono que toma la planta por las hojas, se puede hacer la glucosa. Y a partir de ahí hace los demás procesos para generar la materia orgánica, que se puede formar en aminoácidos, proteínas, eh, paredes celulares y demás, y todo esto nos va a generar el crecimiento. ¿Crecimiento de qué? Pues de nuestras estructuras vegetativas, de nuestras raíces, de nuestros tubérculos, nuestras flores, nuestros frutos y demás. O sea, todo eso es materia seca. Y para hacer esa materia seca dependemos sí o sí de que la planta pueda romper esta molécula, aprovechar el carbono del dióxido de carbono y básicamente excretar el oxígeno.
lo excreta básicamente, porque en términos generales, muy generales, el oxígeno no nos es conveniente tenerlo dentro de la planta. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto suena muy fácil y no es tan fácil. Que la planta tiene una señorita, una enzima que se llama rubisco. ¿Listo? Rubisco es una enzima que es la que se encarga básicamente de trabajar con dióxido de carbono para poderlo fijar y generar glucosa. Cuando la planta se encuentra bajo condiciones de estrés, ocurren unas circunstancias que hace que la rubisco no trabaje con el dióxido de carbono, sino que trabaje con el oxígeno. Entonces, esto es clave. Cuando la rubisco trabaja con el oxígeno, lo que hace la planta es al revés. Entonces comienza a tomar glucosa para generar esta energía que la necesita para sobrevivir porque la planta está bajo condiciones de estrés, no puede hacer fotosíntesis y lo que hace es tomar y lo que hace es comenzar a respirar, no hacer fotosíntesis y lo que hace es comenzar a botar el dióxido de carbono. O sea, comienza a respirar como tal. ¿Y qué es esto? Que todo el esfuerzo que hizo la planta en hacer fotosíntesis para tomar dióxido de carbono y generar glucosa y comenzar a hacer todos estos procesos que queremos, toda esa energía que gastó la planta, ahora lo está haciendo al revés, o sea, está echando para atrás, o sea, todo lo que sufrió la planta para producir esta glucosa, básicamente ahora lo va a utilizar para echar para atrás. Y no nos interesa, porque nosotros lo que necesitamos es producir mucha glucosa, mucha glucosa, mucha glucosa para poder producir toda nuestra materia orgánica. Entonces, no nos interesa que la planta respire. Necesitamos es que haga fotosíntesis. Entonces, ya sabemos que hay un factor determinante que es la rubisco, que puede hacer lo uno o lo otro. Pero ¿bajo qué circunstancias la rubisco va a hacer fotosíntesis o va a respirar, entre comillas? Pues dependiendo de la concentración de dióxido de carbono con oxígeno que haya en el cloroplasto. El cloroplasto es un órgano, un organelo que hay dentro de las células. ¿Listo? Entonces, si hay mayor concentración de dióxido de carbono, perfecto, no pasa nada. La rubisco va a comenzar a fijar dióxido de carbono. Pero si hay mayor concentración de oxígeno que de dióxido de carbono, entonces rubisco, esta señorita, va a comenzar a respirar. Y miren lo interesante. Entonces, cuando la planta se estresa, la planta cierra los estomas, que lo vamos a ver más adelante, no puede salir este oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Se nos incrementa la cantidad de oxígeno. Entonces, si se estresó la planta, no puede salir el oxígeno, se concentra más el oxígeno, tampoco hay entrada de dióxido de carbono, gana la carrera el oxígeno, entonces rubisco va a comenzar a hacer el proceso de respiración, básicamente. Y cuando la planta respira, los procesos de respiración se caracterizan por generar temperatura. Por eso es que nosotros, en términos generales, somos seres de sangre caliente, porque estamos respirando. Entonces, cuando se genera esa energía, también se genera esta temperatura. Ojo con esto. Se nos incrementa la temperatura interna dentro de la planta y va a preferir la rubisco trabajar con oxígeno por incremento de temperatura. Entonces, más adelante vamos a especificar más sobre este tema, pero vamos a ir entendiendo qué es lo que ocurre y por qué la planta la pasa tan mal en términos generales. Entonces, resumen, lo que nosotros necesitamos es que se rompa esta molécula, nos deshacemos del oxígeno, trabajamos con el dióxido de carbono para hacer materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? Todo, prácticamente todo lo que está hecho la planta es materia orgánica. Entonces, miren, aquí está el dióxido de carbono. Entra el ciclo de Calvin para hacer la fotosíntesis y aquí es donde está la rubisco. ¿Para qué? Para generar glucosa. De esa glucosa, que aquí está, entra el proceso de glucólisis, ¿de acuerdo? Para generar el acetilcoenzima A y esto entrar al ciclo de Krebs. Perdón por ser tan técnico en este momento. Pero entonces, ¿por qué me enfoto aquí? Entonces aquí se genera el piruvato y demás, o sea, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs. ¿Ciclo de Krebs para qué? Para generar todas estas señoritas, todas estas moléculas que básicamente son aminoácidos. Y los aminoácidos son las moléculas claves de la vida. Cuando se comienzan a juntar aminoácidos, se forman péptidos, después polipéptidos y después proteínas.
Y a medida que se van sumando estas moléculas, entonces vamos a tener proteínas estructurales, proteínas de choque térmico para defendernos del estrés y demás. Entonces, si nosotros tenemos bloqueado la fotosíntesis, no vamos a generar aminoácidos y la planta no va a poder sobrevivir. Los aminoácidos son metabolitos primarios. ¿Qué significa un metabolito primario? Que es algo que la planta tiene que producir sí o sí para sobrevivir. Entonces, si la planta no produce aminoácidos o metabolitos primarios, la planta se muere. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de por qué la planta tiene que hacer aminoácidos. Más fácil, una compresión más fácil. Cada uno de estos es un aminoácido. ¿Listo? Y se van uniendo para hacer proteínas. Para resumirlo, un ladrillito es un aminoácido y a medida que los vamos juntando, tenemos una pared y tenemos una estructura que sería nuestra proteína. Entonces, vuelvo y lo digo, podemos tener aminoácidos de varias especies, de varios tipos, y a medida que se van formando, vamos a lograr generar estructuras de la planta. Y todo eso se convierte en, básicamente es materia seca o materia orgánica, que es lo que nosotros, a final de nuestras cosechas, es lo que vamos a vender. Por eso es tan importante que la planta haga fotosíntesis para poder nosotros, básicamente, construir nuestra planta. Y nuevamente, ¿qué es la materia orgánica? Nuestros melones, nuestras uvas, nuestros pimientos, nuestras yucas, nuestras flores, nuestras raíces, nuestras lechugas, nuestros granos, todo es materia orgánica. Aquí pongo la forma en que la planta trabaja de una forma muy sencilla. ¿Listo? Y aquí ya nos vamos a enfocar sobre estas señoritas, que son unas células especializadas que se llaman estomas, que tienen que estar abriendo y cerrando de una forma adecuada para que la planta trabaje y haga la fotosíntesis. Entonces, miren lo interesante. La planta tiene que tomar los nutrientes. La planta toma los nutrientes por las raíces y tiene que estar disueltos en agua. La planta no come de forma seca. La planta toma los nutrientes literalmente, disueltos en agua. Aquí, en el paso 3 y en el paso 5, que ya lo había explicado, es clave, porque en el paso 3 es donde entra el dióxido de carbono. Si este estoma, el de acá, el estoma de acá, está cerrado, no hay ingreso de dióxido de carbono. Pero asimismo no va a haber salida de oxígeno. Entonces, si esto no ocurre, el paso 4, que es la síntesis de la materia orgánica, se nos va a bloquear. Entonces, aquí ya tenemos algo claro. Nos puede estar llegando radiación solar. Podemos tener nutrientes. Pero si el paso 3 y el paso 4 y el paso 5, que básicamente es el mismo, que es la apertura o cierre de estomas, están bloqueados, todo se nos queda quieto y vamos a tener un agravante. Y es que la planta mueve los nutrientes básicamente por el xilema, el paso 1. Y puntualmente va a poner el caso del calcio, que es un elemento nutriente que depende totalmente de la movilidad del agua de la planta. Si se nos bloquea aquí la salida de agua, de vapor de agua, junto con el oxígeno, pero nos vamos a enfocar en el tema del agua, si se nos frena aquí la salida de agua, todo esto va a quedar quieto. Y todos los nutrientes que están disueltos en el agua se van a quedar quietos. Es como si hubiese un trancón, una congestión de tráfico en una autopista. Si hay un cierre vial, el tráfico se queda quieto, ocurre lo mismo. Y las personas llegan tarde, así de simple. Ocurre lo mismo, puntualmente el ejercicio del calcio. El calcio depende totalmente de ese flujo de agua. Por eso es muy frecuente ver deficiencias de calcio en condiciones de estrés. El tip-borne, que las hojitas, las puntas de las hojas quemadas, el culillo, que vemos esa pudrición abajo del tomate, el rajado del tomate, en el caso del clavel, el rajado de los entrenudos, abortos de flores en muchos cultivos y demás. Muchas veces esas deficiencias de calcio que nosotros llamamos, realmente no son deficiencias de calcio. Claramente, si hablamos en términos técnicos que no llegó al punto de consumo, sí, pero a veces miramos, ve, mi cultivo foliarmente tiene buenos niveles de calcio. En el suelo tiene buenos niveles de calcio. En el emisor por sistema de riego aporto buenos niveles de calcio. Y estoy teniendo rajado del tomate o estoy teniendo abortos de flores y demás. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se generan esas deficiencias de calcio en el punto específico? Porque la planta
tuvo o tiene una condición de estrés que para ese momento de desarrollo específico no llegó el calcio al punto de consumo. Entonces, a veces, deficiencias nutricionales de calcio, como es de lo que estoy hablando, no siempre es que no haya calcio. El calcio está, simplemente que no se está moviendo. ¿Cómo lo puedo solucionar? Ayudando al calcio a moverse. No aportando más calcio, sino simplemente ayudando al calcio a moverse. ¿Cómo ayuda a que el calcio se mueva? Puntualmente, nuevamente en este caso, abriendo los estomas de la planta. Cuando lo abro, se genera el flujo, nuevamente, salida de agua, y nuestra autopista comienza a funcionar. Y adicionalmente, si aquí se cierra este flujo, entonces el agua se nos comienza a quedar quieta acá, pero la radiación solar sigue llegando y el agua funciona como un refrigerante. Entonces, porque el agua se nos comienza a calentar un poquito con la radiación solar, pero está saliendo. Se nos calienta un poquito acá, pero sigue saliendo. Cuando se nos frena aquí la salida de agua, el agua se queda quieta acá, llega la radiación solar y se nos comienza a calentar. ¿Cuánto? 1 o 2 grados centígrados. No es más. Pero eso hace que la planta se estrese y hace que, nuevamente, lo que les dije, la señorita, la enzima rubisco, prefiera trabajar con oxígeno y no con dióxido de carbono. Entonces comienza a respirar y todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos ganado, nos vamos para atrás, nos vamos en pérdidas. ¿Listo? Entonces, miren la importancia de tener a una planta con los sistemas funcionando perfectamente. O no perfectamente, de una mejor forma. Eso se llama osmorregular la planta. Y para eso existen sustancias y formas de trabajo. Este es un ejercicio en el que vemos una planta tratada aquí a la derecha y una planta sin tratar. Aquí se aplicó realmente Algival, que es nuestro mismo producto. Vemos perfectamente cómo la planta se ve golpeada acá. La seguimos manteniendo de una forma más osmorregulada. Aquí la planta ya comenzó a respirar. Aquí todavía sigue haciendo fotosíntesis. Entonces, aquí pues pertenecemos al Grupo Atlántica. También comento que por eso sale el video y utilizamos la marca comercial anterior, pero se realizó con el producto Algival, ¿de acuerdo? Que es el mismo. Entonces, ahí vemos perfectamente las diferencias. Una planta con más turgencia tiene un mejor ángulo de inserción de las hojas y se mantiene haciendo más fotosíntesis, se mantiene más fresca. Y este otro video que les voy a mostrar no es un video nuestro, esto sí es un video que tomé de la competencia nuestra, pero que también trabaja con nuestro mismo ingrediente activo. Y vamos a ver cómo la planta en términos de temperatura se ve afectada por la condición de estrés y cómo la planta en términos de la aplicación del tratamiento se ve mucho más recuperada. Aquí vamos. Entonces partimos en dos. Sin tratamiento, con tratamiento. ¿Listo? Colores azules son colores frescos, bajas temperaturas. Colores rojos son colores de altas temperaturas. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo esta, la que está sin tratamiento, se ve bajo un estrés de retirar el riego, se ve mucho más golpeada que la que fue tratada, bajo la misma condición de estrés. Entonces, si aquí nos enfocamos, vemos perfectamente cómo se volvió más roja la hoja comparado con esta. ¿De acuerdo? Claramente hay afecciones, pero vemos las diferencias de colores. Y estos tan solo son 1 o 2 grados de diferencia. Y ahora vemos, se repone nuevamente el agua, vemos cómo esta, la que fue tratada, se recupera de una forma más rápida que esta otra. ¿De acuerdo? Esta planta que no fue tratada va a tener problemas de productividad, va a tener abortos. Si fuese un tomate, tendría rajados de fruto, tip burn, todo esto. Va a tener calidades por debajo. ¿Por qué? Porque el movimiento del agua no es el adecuado. Comparado con este que aquí vemos perfectamente bajo momentos críticos del estrés, que se mantiene fresca, comparado con esta otra. Por eso es muy importante ayudar a las plantas a que se mantenga osmorregulada, para que mantenga ese flujo de nutrientes, se mantenga refrigerada, asimismo mueva todos los nutrientes, la planta haga fotosíntesis, haga la materia seca, que la materia seca puede, dependiendo del cultivo, puede ser una cereza, una patata, un tomate, un tubérculo, lo que sea. ¿Listo? Y cuando la planta está estresada, pues no hay fotosíntesis, no hay ciclo de Calvin.
Por ende, no hay glucosa, que es supremamente importante, no hay ciclo de Krebs, no hay glucólisis y no hay ciclo de Krebs. Por ende, no va a haber aminoácidos. Y nuevamente, lo repito, los aminoácidos son de suma importancia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los aminoácidos ya son conocidos porque nos ayudan a superar condiciones de estrés, según los aminoácidos que se estén trabajando, podemos trabajar procesos fisiológicos diferentes, como la germinación, desarrollo radicular, brotación, polinización, etc. Entonces, según los aminoácidos que estemos trabajando, además de ayudar a la planta a salir de condiciones de estrés, de estrés abiótico que aquí estaba, podemos ayudarle a la planta a promocionar otros efectos, que es el efecto de bioestimulación. Ayudar a la planta a que haga alguna de estas etapas que ya mencioné. Pero bueno, les había hablado respecto a las sustancias oxidativas que produce la planta. Estas sustancias se conocen como especies reactivas de oxígeno. Estas especies de reactivo de oxígeno se las presento acá. Y me voy a enfocar mucho en el peróxido de hidrógeno. Y aquí es donde vemos perfectamente por qué cuando estas especies reactivas de oxígeno se incrementan, muchas de estas en el cloroplasto, se inicia el proceso de respiración nuevamente, porque la relación dióxido de carbono-oxígeno nos gana el oxígeno y la rubisco comienza a respirar básicamente. Entonces, peróxido de hidrógeno. Básicamente el peróxido de hidrógeno es agua oxigenada. ¿Listo? Es un desinfectante. Estoy seguro que todos cuando fuimos jóvenes o estábamos pequeños, si teníamos algún accidente, nos cortábamos, nos llevaban al médico o nuestros padres en algún momento utilizaban una gasa, algodón y nos desinfectaban la herida con peróxido de hidrógeno, que era agua oxigenada. Y nosotros veíamos que generaba una efervescencia. Nosotros decíamos, o por lo menos aquí en Colombia era así, la herida estaba infectada porque generó efervescencia. Y no era tan así. Lo que pasa es que el peróxido de hidrógeno reacciona con la materia orgánica. Y por eso es que es un antimicrobiano. Porque el microbio es materia orgánica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tal vez nosotros no teníamos la herida infectada, simplemente tenemos la cortada. Y nos ponían el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno y generaba esa efervescencia. Pero nosotros también somos materia orgánica. Entonces, este ejemplo o este comentario lo estoy haciendo es para que entendamos qué es lo que ocurre cuando se genera el peróxido de hidrógeno dentro de la planta. Si mata microorganismos porque reacciona con la materia orgánica, genera efervescencia con nuestras heridas porque reacciona con la materia orgánica, y llevo repitiendo un montón de tiempo en esta charla que la planta, todo lo que fabrica básicamente es materia orgánica. Entonces, imagínense qué es lo que ocurre cuando la planta se estresa y comienza a generar peróxido de hidrógeno dentro de ella misma. Pues vamos a tener reacciones negativas. Vamos a, básicamente, a generar esa efervescencia, a degradar esa materia orgánica por culpa del peróxido de hidrógeno. Y miren lo interesante. Bueno, ya sabemos perfectamente que este oxígeno se genera en el cloroplasto, y en el cloroplasto es donde se realiza la fotosíntesis. Entonces se nos incrementa la concentración de oxígeno y ya no hace fotosíntesis por incremento de concentración de oxígeno, sino respirar. Primera bandera roja, por así decirlo. Dos, fijémonos en el peróxido de hidrógeno. Se genera en el peroxisoma. Más peróxido de hidrógeno se genera en el peroxisoma y acá otro oxígeno que también se genera en el peroxisoma. Resalto el peroxisoma de una forma muy importante porque es un organelo de la célula, es un órgano de la célula que está diseñado para, miren lo interesante, contrarrestar o destruir estos oxígenos que nos afectan la planta. Entonces, miren la dualidad. La planta tiene un órgano para destruir estas sustancias oxidativas, pero estas sustancias oxidativas se generan dentro de este órgano. Entonces entra en choque. O sea, es como quiere ir para un lado, pero también va para el otro. O sea, esto es como si fuese pura inteligencia de guerra. O sea, pensando en estrategias, o sea, va totalmente en contra. Por eso es que a la planta le cuesta tanto trabajo llegar a sus máximos de productividad, porque la planta en términos generales se encuentra constantemente bajo condiciones de estrés. ¿Qué significa? Que está produciendo estas sustancias oxidativas.
sustancias oxidativas que nos están degradando nuestro peroxisoma o están destruyendo nuestro peroxisoma, que es el órgano encargado de defenderse ante esto. Entonces, es una situación tan densa, tan pesada, que la planta le significa un consumo de energía muy elevado. Entonces, la planta, para salir de estas condiciones de estrés, porque vemos que lo logra, consume mucha energía. Consume mucha energía. Y por eso es que las productividades, en términos generales, con el potencial genético o con lo máximo que puede llegar a producir en teoría una planta, son tan bajas. Pero se le puede ayudar a la planta, claramente, porque la planta produce sustancias que van en contra de estas sustancias oxidativas. Y esas sustancias nosotros las podemos aportar. Por ejemplo, hay sustancias que trabajan de forma no enzimática y otras que trabajan de forma enzimática. Dentro de estas sustancias no enzimáticas está el ascorbato y el tocoferol, que son vitamina C y vitamina E. Entonces ya podemos entender, entender, las vitaminas son importantes para la planta. Y de hecho nosotros de nuestros formulados muchas veces ponemos vitaminas. O ponemos glutatión y carotenos. ¿Qué es el glutatión? Una mezcla de glutamato, cisteína y lisina. Los carotenos, como la fenilalanina. ¿Qué son esos? Aminoácidos. Son sustancias que produce la planta para contrarrestar estas especies reactivas de oxígeno. Y si se dan cuenta, muchas botellas, muchos formulados en el mercado están hechos a base de estas sustancias. Resalto los nuestros, que tienen vitaminas y aminoácidos. Y asimismo, existen mecanismos enzimáticos, como el superóxido dismutasa, que es básicamente utilizar el ascorbato y el glutatión para defenderse de estas especies reactivas de oxígeno. Y nuevamente, ascorbato, vitamina C, glutatión, una mezcla de aminoácidos. Entonces, miren lo importante. Ya entienden por qué soy tan reiterativo con el tema de hacer fotosíntesis para que la planta pueda hacer todos sus procesos, para que después pueda llegar todo esto y hacer aminoácidos. No solo para poder la planta ponerla a producir proteínas y generar crecimientos de estructura y demás, no, sino también porque son sustancias claves con las que la planta se defiende ante las condiciones de estrés. Y eso vale mucha energía, eso le cuesta a la planta mucha energía. Entonces, miren, la planta para hacer los aminoácidos arranca básicamente con el nitrógeno en forma de nitratos, hace el proceso para convertirlo en aminoácidos, después péptidos, polipéptidos y proteínas. ¿De acuerdo? Con un agravante, cuando la planta se bloquea, entonces ya dijimos, no puede hacer los aminoácidos, pero entonces puede llegar a hacer este proceso y se le acumula este nitrógeno amoniacal. El nitrógeno amoniacal es tóxico para la planta. Entonces es fundamental que la planta esté haciendo fotosíntesis para que haga sus procesos. Pero todo este proceso le cuesta a la planta energía, que es ATP. Es la energía química que hace la planta, que genera la planta. Si no me equivoco, aquí puedo estar fallando, aquí no lo recuerdo bien. La planta gasta alrededor de 30 a 32 ATPs para, desde este nitrógeno nítrico a los aminoácidos, poderlo convertir de este nitrógeno nítrico a aminoácidos, gasta 32 ATPs, más o menos. Ahí me puedo estar equivocando, no tengo el dato muy bien en la cabeza. Pero ya sabemos, ya está estudiado que la planta toma aminoácidos cuando los aplicamos de forma foliar. Entonces, ¿por qué no aplicárselos de forma foliar? Me ahorro toda esta energía para que la planta la pueda destinar en otros procesos. Entonces, miren lo bonito que ya estoy diciendo acá. Vimos cómo la planta, qué es lo que tiene que hacer la planta para que funcione, cómo se bloquea la planta, qué es lo que ocurre por dentro de la planta para que se nos bloquee, cuáles son los mecanismos de defensa de la planta que utiliza ella misma para desbloquearse. Y ahora estamos brindando soluciones para que la planta se pueda desbloquear, soluciones que nosotros le podemos aportar, que le reducen el costo energético, la podemos bioestimular y la vamos a inducir a que continúe haciendo más fotosíntesis para que haga lo que nosotros necesitamos, producir materia seca, que significa dinero. Perdón que sea como tan económico, pero es que si no pensamos en la rentabilidad de nuestros agricultores, esto no va hacia ningún lado. Y estas son algunas de las soluciones. Entonces, por ejemplo, tenemos a Silver AminoApp, que es un producto a base de aminoácidos, 24% de concentración de aminoácidos libres, que eso es muy importante, aminoácidos libres. Perdón, me equivoqué, 20% de concentración de aminoácidos libres. Y tenemos otra solución que se llama Algival, ¿de acuerdo?
que aquí trabajamos el estrés de otra forma. También nos apoyamos con una pequeña porción de aminoácidos libres. Siempre soy reiterativo cuando hablo de aminoácidos libres, porque ya les explicaré. Pero aquí trabajamos puntualmente con extracto de algas de Ascophyllum nodosum. Todo eso lo iré explicando más adelante. ¿Listo? Silver aminoácido. Solución para ayudar a la planta bajo ciertas condiciones de estrés y en general un impulso energético. ¿Listo? Aquí es muy importante hablar de la concentración de ciertos aminoácidos, y ahí es donde yo comienzo a hablar de los aminogramas. ¿Qué es un aminograma? Esto que les estoy mostrando acá. Entonces, Silver Amino tiene esta composición de aminoácidos. Nos enfocamos puntualmente en el ácido glutámico, una porción alta de glicina, lisina y un balance de los demás. Es muy importante que según el objetivo que queramos hacer, se utilice un aminograma u otro. Aquí nosotros estamos pensando netamente en ayudar a la planta a salir de un golpe de estrés y en darle ese golpe energético. Y por eso nos enfocamos en el ácido glutámico. ¿Por qué? Porque para el ciclo de Krebs, la planta, después de haber hecho la fotosíntesis, la glicólisis y demás, entonces entra el piruvato a este ciclo y un aminoácido que hace muy importante es el glutamato o el ácido glutámico, es lo mismo. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Cuando trabajamos con el glutamato o ácido glutámico, nosotros a partir, o la planta a partir de este aminoácido puede hacer los demás aminoácidos, ¿de acuerdo? Y esto significa que si mandamos mucho de este aminoácido y la planta necesita, por ejemplo, se le acabó el suministro de lisina de lo poquito que le mandamos y necesita más lisina, a partir de este aminoácido la planta puede hacer lisina. Si necesita hacer leucina, puede hacer leucina. Si necesita hacer valina, puede hacer valina. ¿Qué ocurre? Si mandamos más metionina, por ejemplo, porque tiene ciertos efectos, y la planta necesita por cierta cosa o por cierta circunstancia hacer más alanina, de la metionina a la alanina no se puede regresar. Como vemos, hay unas flechas unidireccionales o bidireccionales que lo que nos dicen es que la planta dentro de ese proceso puede hacer ese proceso o regresar. Entonces, por eso trabajamos con glutamato o ácido glutámico, que es un aminoácido muy versátil con el que la planta puede comenzar a hacer uno u otro aminoácido según sus necesidades. Y esto le permite a la planta ahorrar mucha energía y no generar algún bloqueo específico porque no se puede regresar, como por el caso de la valina. Esa es una de las razones de por qué nosotros trabajamos nuestro aminograma así. Y está planeado para eso. No es coincidencial, está planeado para darle las herramientas a la planta y que lo haga según, y que haga las cosas según sus necesidades. Importante acá, que es lo que les decía, aminoácidos libres o los mismos L-alfa aminoácidos. Estos son los mismos aminoácidos libres. ¿Listo? Es muy importante, por favor, aquí, señores y señoritas, señoras, que cuando trabajemos con soluciones o productos que estén hechas a base de aminoácidos, en la etiqueta diga aminoácidos libres o L-alfa aminoácidos. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante esto? Porque he visto en muchos países, ¿de acuerdo? Que pueden ser muy permisivos con la forma en que se registran los productos y lo que se reporta en la etiqueta. Aminoácidos libres son, o L-alfa aminoácidos son los que están en la izquierda. Y en muchos países permiten registrar aminoácidos totales. Ojo con lo que estoy diciendo. Aminoácidos totales. ¿Qué son aminoácidos totales? La sumatoria de estos dos. Entonces, los L-alfa aminoácidos, que son los libres, más los D-alfa aminoácidos, eso me da los aminoácidos totales. Y a mí no me interesa tener aminoácidos totales. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dicen aminoácidos totales, no sé cuánto hay de aminoácidos libres. O me dicen cierta concentración de aminoácidos totales, digamos un 10%, y un 5% de concentración de aminoácidos libres. Entonces, interesante. Sé que me están reportando estos que son los que me interesan, pero me pueden decir, adicionalmente tiene otro 5% de aminoácidos. Y, hombre, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque los únicos que nos interesa en una botella, en un formulado,
son los aminoácidos libres o L-alfa aminoácidos, porque son los únicos que tienen actividad biológica dentro de la planta. ¿Eso qué significa? Que son funcionales, o sea, hacen ese ejercicio de bioestimular la planta. Son los que forman las proteínas en las plantas y por ende predominan en las plantas. Cuando hablamos de los otros aminoácidos, no tienen actividad biológica y no se consideran componentes esenciales dentro de la planta. O sea, es un aporte de algo que a la planta le va a dar igual. Pero hasta de pronto sí me los están cobrando. Perdón que sea tan directo. Pero las cosas hay que decirlas como son. Entonces, cuando a mí me reportan aminoácidos totales, me da igual. A mí lo que me interesa es conocer la concentración de aminoácidos libres o L-alfa aminoácidos. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que en la molécula, este grupo amino en los aminoácidos libres está del lado izquierdo y en los otros está del lado derecho. Y esto, en términos químicos moleculares, hace una gran diferencia para que uno funcione dentro de la planta o no. Así de simple. Entonces, es muy importante eso. Beneficios al aplicar los L-alfa aminoácidos o aminoácidos libres tipo silver aminoácido. Aquí vemos perfectamente cómo un cultivo se fue o se le generó un causante de estrés con una aplicación de un herbicida. Vemos perfectamente cómo golpeamos el cultivo. Vemos aquí las manchas. Después de haber aplicado Silver Amino App, miren la recuperación, totalmente verde. Esto también ocurre mucho, por ejemplo, en cultivos de arroz aquí en Colombia. Con nuestro otro nombre comercial aquí en Colombia, nosotros aplicamos 1 litro por hectárea para arroz, por ejemplo, en mezcla con un herbicida que se llama propanil, y lo que hacemos es recuperar rápidamente nuestro cultivo, nuestras plantas, por el golpe generado de este herbicida. Y es básicamente lo mismo que estamos viendo en estas imágenes. Adicionalmente, los aminoácidos, desde nuestro punto de vista, hemos visto que funciona muy bien para recuperarlos por golpes de heladas, o sea, por bajas temperaturas, por granizos, golpes de herbicidas, o cuando queremos acelerar un crecimiento vegetativo de un choque energético. Funciona bastante bien. Son momentos ideales para trabajar los aminoácidos. Y ahora charlemos un poquito sobre los extractos de algas, que también es una solución antiestrés, pero tienen unos beneficios diferenciados, y es que con los aminoácidos nos enfocamos en los estrés que acabo de comentar, con las algas nos vamos a enfocar en otros tipos de estrés. ¿Listo? Pero aquí cuando hablamos de algas, puntualmente extracto de algas, aquí es muy importante entender cómo se extrae, más de qué es lo que contiene, porque si estamos haciendo una extracción de una forma inadecuada, puede tener las maravillas por dentro, pero si al momento de extraerlo nos encargamos de dañar esos metabolitos o esas sustancias o ingredientes activos, les va a dar lo mismo. ¿Qué es lo que buscamos con nuestras algas? Y es que mantengan unos buenos niveles de alginatos, de acuerdo, mediante la extracción, porque nos generan un efecto de bioestimulación, osmorregulación, por ende podemos funcionar bien ante estrés hídrico y salino, va a ayudar a que la planta tome nutrientes, adicionalmente generan un efecto elicitor, que es la inducción de estas defensas, y generan esta estimulación hormonal, este efecto hormonal. No es que tengan hormonas, generan, inducen a la planta la generación de sus propias hormonas. Pero para esto es clave lo que ya decía, cómo se fabrica el producto. Entonces, lo ideal es que la fabricación sea con bajas temperaturas para evitar degradar estos ingredientes activos. Cuando, en términos generales o en términos bruscos, cuando utilizamos temperaturas altas, básicamente lo que estamos es cocinando el producto y estamos es desnaturalizando proteínas. ¿Qué es desnaturalizar una proteína? La proteína tiene una forma tridimensional. Esta es proteína que es una cadena larga de aminoácidos, muy larga. Entonces, cuando tiene esa forma cuaternaria, está envuelta en sí mismo y es lo que le da el efecto bioestimulante, por así decirlo, para que funcione. Cuando la cocinamos, lo que hacemos es desenrollar esa proteína. Y sigue siendo la misma proteína, pero perdió su forma o su estructura cuaternaria. Sigue siendo la misma proteína, pero ya no tiene ese aspecto funcional dentro de la planta. Entonces, eso es clave. También trabajamos con pHs ideales para que facilite la asimilación por parte de la planta y no tenemos, o básicamente nos preocupamos mucho por tener contenidos de sodio muy bajos. Van a decir, sodio en un producto, sí, hombre, no hay nada que hacer. O sea, lo que pasa es que son algas que vienen del mar, entonces
es difícil, ¿ah? Pero, ¿por qué trabajamos puntualmente con Ascophyllum noosum? Y lo voy a explicar con esta fotografía de acá. Como vemos perfectamente, acá es una costa que está llena de estas algas, de Ascophyllum noosum. Mitad del día está con la marea alta, o sea, están totalmente inundadas bajo el agua, entonces hay poco oxígeno, excesos de salinidades, baja radiación solar y demás. Y el resto del día, la otra mitad del día, baja la marea y como vemos acá, estas algas están expuestas al sol, mucha radiación UV, falta de agua, la misma salinidad, temperaturas altas y demás. Entonces ahí es donde la ciencia, básicamente los investigadores dicen, ve, hombre, estas algas aguantan estas condiciones extremas, estudiémoslas para saber qué es lo que ocurre o qué es lo que tienen que les permiten aguantar estos extremos. Y bajo este concepto o este precepto se decidió hacer el extracto porque se entendieron las concentraciones de estos ingredientes activos para ponerlos dentro de una botella y presentarles álgebra, ¿de acuerdo? Y dentro de todo esto, miren lo interesante, que es básicamente muchas de las cosas que le he estado repitiendo. Con nuestro producto Algival, lo que hacemos es activar proteínas quinasas. Y miren, proteínas, que es una mezcla de aminoácidos. Entonces ya con toda la charla de atrás ya comenzamos a ver el sentido. Y con este producto, o con Algival, cuando activamos estas proteínas, lo que hacemos es ayudarle a la planta a resistir estrés por déficit hídrico. ¿De acuerdo? Esta proteína que tenemos acá. O lo que hacemos es activar eh, un gen, que es este, está acá, que lo que hace es ayudarnos a controlar o a mejorar el balance sodio-potasio. ¿No? Y cuando mejoramos ese balance sodio-potasio, entonces la planta va a estar osmorregulada. Me adelanto a la pregunta. Ah, pero el producto de ustedes tiene solo, sí, bajas concentraciones, pero nos enfocamos para realizar este tipo de extractos en no trabajar con hidróxido de sodio para seguirle mandando más sodio. No, nos enfocamos con trabajar básicamente con hidróxido de potasio para balancearlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Ayudamos a la planta a que este balance aún sea mejor, básicamente. ¿Listo? Esto es clave. Aquí en esta bibliografía les dejo el link para que puedan entrar y encontrar muchísimos más beneficios que desafortunadamente por condiciones de tiempo no puedo entrar a puntualizar, pero sería muy divertido, muy interesante que lo revisen porque aquí lo que podemos ver es todo lo que podemos profundizar muchísimo más con respecto a los beneficios de Ascophyllum noodosum, puntualmente el nuestro que es Algival. Y aquí les voy a mostrar un ejercicio que es súper divertido, porque básicamente es el resumen de toda la charla que les estaba dando. Lo que hacemos es trabajar con Algival en un cultivo de tomate bajo condiciones de estrés hídrico por déficit, o sea, que le quitamos el agua. ¿Qué hicimos? Entonces, tenemos un testigo positivo, ¿de acuerdo? Al cual no se le aplicó nada, pero no se le quitó el agua. O sea, un montón de plantas dentro del testigo que iban bajo condiciones óptimas. Tenemos un testigo negativo, que son también estas plantas, pero se pusieron bajo condiciones de estrés hídrico y no se les aplicó nada. O sea, aquí se quitó el agua. Y tenemos dos tratamientos. Uno tratado con algival, nuestras algas, y el otro tratado con aminoácidos. Y se compararon, tanto con el testigo positivo, que iba bajo buenas condiciones, como con el testigo negativo, que era el que estaba totalmente castigado. ¿Listo? Para ver qué ocurría. Miren lo interesante. Comencemos con la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la izquierda lo que hicimos fue medir el daño oxidativo. ¿Listo? Básicamente, ¿qué tanto daño nos causaban todos estos oxígenos que se nos comienzan a concentrar dentro de la planta? Entonces, el testigo positivo no se le quitó agua, pero la planta siempre va a estar bajo una ligera o dada condición de estrés. Entonces, vimos que tenía un daño específico causado por este daño oxidativo. El testigo negativo, miren cómo se disparó. O sea, hubo una mayor concentración, hubo un mayor daño oxidativo. O sea, hubo una mayor concentración de oxígenos. ¿Por qué? Porque cuando se nos cierran los estomas, pues se nos concentran los oxígenos. Después los otros tratamientos, con algival, se causó el estrés, se le aplicó algival, vemos cómo se redujo este daño oxidativo. Esto es muy importante. Entonces, primer paso. Ah,
Con Algival sí logramos corregir estos daños. Con aminoácidos también, pero para este caso puntual tuvimos un mejor resultado con nuestras algas. Entonces ya nos comienza a pensar, ya tiene sentido lo que nos decía Santiago, que aminoácidos va para temas de heladas, granizadas, daños por herbicidas, estrés por herbicida, y para sequías, los extractos de algas, caso algiol. Aquí vemos la diferencia. Y nos vamos a la gráfica de la derecha. Aquí vemos básicamente lo mismo que esta otra gráfica, pero ahora en términos de concentración de dióxido de carbono. Entonces, miren lo interesante, aquí lo que vamos a medir es la concentración de dióxido de carbono para que la Rubisco fijara más carbono. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. Entonces, el tratamiento positivo, bajo ningún problema, sin ningún estrés, esta fue la concentración de dióxido de carbono. Bajo condición de estrés, miren lo bonito de esto, bajo condición de estrés, la reducción fue total. Claro, pues si el estoma se cerró, no va a haber ingreso de dióxido de carbono, por ende no hay concentración o la reducción de dióxido de carbono es total. No hay concentración de dióxido de carbono, no hay salida de oxígeno, se me comienza a generar el daño oxidativo, por el cual es mayor. Entonces ya comenzamos a ver las relaciones entre las dos gráficas, ¿no? Los tratamientos con Algivan. La condición de estrés, apliqué mi solución a base de algas marinas, Ascophyllum oosum, Algial. Miren cómo recuperé la planta. Incrementé significativamente esa concentración de dióxido de carbono. ¿Qué fue lo que hice con Algion? Hacer que la planta me abriera los estomas, puede ingresar más dióxido de carbono, se me concentra más, me sale el oxígeno, por eso aquí se me reduce el daño oxidativo y eso me va a hacer tener mayores productividades. ¿Por qué? Porque la planta va a tener mayor capacidad fotosintética, la estoy activando nuevamente. Y con los aminoácidos también funciona, pero el golpe no fue tan contundente. Entonces, aminoácidos y algas, ¿los dos funcionan bajo cualquier condición de estrés? Sí, sí funcionan, pero hay que entender que hay unos que tienen una mejor respuesta en unos estrés u otro tipo de estrés, ¿de acuerdo? En el caso de algival nos enfocamos más bajo condiciones salinas, de alta temperatura y de sequía. ¿Por qué? Porque es un extracto de algas a la que se expone a estas condiciones. Entonces, tiene unos ingredientes activos, unos metabolitos ahí que nosotros extraemos, lo ponemos en nuestro formulado para ayudar a las plantas en campo. Y obtenemos este tipo de resultados. Entonces, por ejemplo, con algival y sin algival, nomás miremos el tamaño de nuestras uvas. Esto es para viñedos, ¿de acuerdo? Entonces, el tamaño es significativo y tuvimos estos datos. Con algival, un 29% más de peso por uva, ¿de acuerdo? 16% de concentración más en grados Brix, que por ende esto nos va a permitir tener una mayor concentración de alcohol. Y esto vale en el producto final. Entonces estamos mirando cómo con este tipo de soluciones podemos tener mayor productividad en términos generales, con mejores calidades, ¿de acuerdo? Para tener mejores productos finales. ¿Qué significa esto? Voy a producir más de mejor calidad. Al producir más, incremento mis ingresos económicos. Y si es de mejor calidad, pues me van a pagar más por unidad de producto, que eso es muy importante. O en el caso de estas cerezas, incrementamos el contenido de frutos por racimo de flor o de brote y el peso, ¿de acuerdo? Por árbol de producto final, o sea, básicamente de cerezas. Y así vamos trabajando con este tipo de soluciones o le vamos ayudando a la planta a salir de las condiciones de estrés. Es una forma en la que, si bien es cierto, son soluciones, son productos externos a la planta, pero que la planta asimila y nos va a agradecer. Pero aún así, es importante entender el por qué estamos dando esta charla. La razón de esto es que básicamente, en términos ambientales, cada vez estamos peor, ¿de acuerdo? Y ahorita se nos viene el fenómeno del niño, si es que ya no estamos en esto. Aquí en el hemisferio norte, en Colombia, el fenómeno del niño se caracteriza por altas temperaturas y
pocas o lluvias prácticamente nulas, ¿de acuerdo? Tengo entendido que en Chile es lo contrario, o sea, que tienen muchas lluvias, pero asimismo me dijeron que estaban sufriendo también de altas temperaturas para lo habitual de ustedes. Entonces, son condiciones ambientales a las que cada vez nos estamos enfrentando y cada vez son peores. Y tenemos que ayudarle a nuestros cultivos a superarlas. Porque cada vez que nosotros fertilizamos, yo también soy agricultor, cada vez que nosotros fertilizamos, estamos tirando dinero al suelo. Somos las únicas personas que tiramos dinero al suelo, esperando que las plantas lo tomen. Y esto a veces no ocurre. Caso de fósforo. Fósforo. Digamos que un bulto de fósforo, 100 kilogramos, esto es un dato totalmente para ejemplar, que cueste $100. El fósforo, cuando lo aplicamos, lo tiramos al suelo, de todo ese fósforo que tiramos, si tiramos 100 kilos, entre 70 y 80% se bloquea. Eso que significa que entre 70 y 80 kilos se nos bloquea. Si hacemos una relación de 1 a 1 por costo de 100 gramos por 100 kilos de fósforo, $80 perdidos, tirados al suelo, tirados al suelo. Entonces hay que ayudarle a la planta a que tome todos esos nutrientes que estamos tirando. Ya les presenté dos soluciones, dos formas de trabajar para que la planta trabaje de una forma más optimizada. Pero también existen otras soluciones, que esto lo trataremos más adelante en el futuro, que nos permiten ayudarle a la planta de una forma diferente, no puntualmente trabajando dentro de la planta, sino permitiendo, mejorando condiciones de suelo y disponibilidad de nutrientes, a que haga lo que tiene que hacer, que es fotosíntesis. Y para que la planta haga fotosíntesis, si necesitamos el carbono, pues también necesita otros nutrientes. Entonces, es muy importante esto. Aquí no solo enfocarnos a veces con el sistema de la bioestimulación, la fotosíntesis y más, sino también después ya toca comenzar a pensar en la disponibilidad de otros nutrientes que nosotros podemos trabajar a base de sustancias húmicas como con Humimax, que básicamente lo que nos hace es mejorar la captación de nutrientes, ya sea por disponibilidad en el suelo o por mejorar el enraizamiento, que aquí lo que nosotros hacemos es esto, aquí hay más raicillas que esto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante trabajar con este tipo de sustancias. Miremos aquí las diferencias, ¿de acuerdo? Esto es más que esto. O sustancias húmicas comparadas sin ningún tratamiento. O esto es 1000 veces mejor que esto. Cuando aquí tenemos más pelos radiculares, vamos a tener más bocas para tomar los nutrientes que cuando no fue tratado. Y si mejoramos la disponibilidad de los nutrientes en el suelo, mejoramos. Casos de mejorar la disponibilidad de nutrientes, vemos perfectamente cómo mejorar varios nutrientes en el suelo para mejorar contenidos de clorofila. Mejoramos contenidos de clorofila, parte fundamental para la fotosíntesis, y ahora toca estimularla. En fin, esto es una charla que iremos trabajando a futuro para ver cómo trabajamos estas otras soluciones para mejorar nuestras cosechas. Esto era lo que tenía para presentar y aprecio muchísimo el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago, por tu tiempo, por tu disposición, por explicarnos. Y bueno, vamos a ir con la lectura de las preguntas que dejaron en el chat. Una de ellas es, ¿la bioestimulación se puede usar en todos los ciclos de vida de la planta? Sí, la bioestimulación se puede utilizar en cualquier ciclo de la planta. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que enfocarse mucho en qué tipo de bioestimulación o qué es lo que yo quiero hacer. Si me voy a enfocar en el arranque de una planta, entonces a mí me interesa mucho generar raíces para poder soportar todo ese crecimiento vegetativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Tengo que buscar soluciones que se enfoquen en ese efecto de bioestimulación de promocionar raíces. Podemos estar trabajando, por ejemplo, como lo dije al final, con este Humimax que nos ayuda, o podemos trabajar con aminoácidos que se enfoquen con un aminograma enfocado en la inducción de raíces. Sí, sí se puede trabajar en cualquier etapa de la planta. Tenemos una segunda que dice, ¿en qué momento se deben usar los aminoácidos y las algas? ¿Existe diferencia en el tipo de estrés a corregir? Sí. La primera parte, ¿en qué momento? A ver, habrá gente que opine lo contrario. Cada quien ha encontrado sus cosas, pero incluso en mi compañía anterior, junto con esta, lo que yo he podido ver es que los aminoácidos tienen un efecto muy fuerte en la corrección de estrés por golpes de herbicidas o por fitosanitarios. Y funcionan muy bien bajo temperaturas, bajo estrés de temperaturas, pero de bajas temperaturas, de heladas.
Entonces nos enfocamos mucho para trabajar los productos a base de aminoácidos hacia este tipo de estrés. O también para un golpe energético que queramos inducir a la planta. Y las algas nos enfocamos mucho para trabajarlas bajo condiciones de estrés salino, de estrés térmico por altas temperaturas y por déficit hídrico. Entonces, nos enfocamos mucho bajo esas condiciones de estrés. Creo que esa era la pregunta o respondí solo la mitad, no recuerdo. No se No, me fue. sí, está súper. Y en honor al tiempo, vamos a ir con la tercera y última pregunta. Las demás Vale. que quedaron en el chat las vamos a responder vía correo, ¿ya? Así que vamos con la última que dice, ¿se puede aplicar los dos productos juntos? Hombre, sí, no hay ningún problema. Siempre hay que pensar en que son bioestimulantes y nos van a generar un efecto. De hecho, no me gusta detenerme mucho en las composiciones, sino me gusta más detenerme en los efectos que se generan para explicar. Pero si se dan cuenta o si nos fijamos cuando veamos la presentación, cuando hago la presentación de los dos productos, incluso digo que nuestro producto Algival, que es el concentrado del extracto de algas, tiene una porción de aminoácidos. Entonces, no habría ningún problema en mezclarlos, o sea, no pasa nada. Perfecto, Santiago. Vuelvo a reiterar las gracias por tu tiempo, gracias por explicarnos, súper clarita la presentación. Así que nada, espero que tengas una muy buena tarde y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Claro que sí, un saludo para todos y muchísimas gracias por permitirme este espacio de tiempo y poder compartir, pues no solo mis experiencias, sino todo este conocimiento que poco a poco he venido recopilando de muchas circunstancias. Nuevamente, muchísimas gracias y solo buenas cosechas para todo el mundo. Muchas gracias a ti. Chao, que Chao. estés bien.